Coffee Break con Magneto. Un espacio para conversar sobre la inteligencia artificial y la transformación del trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Break con Magneto. Hoy nos acompaña Deyanira Gallego, es la líder de atracción y cultura para StopG. Deya, ¿cómo estás? Ani, muy bien, feliz de estar acá, no te puedo mentir, un poquito nerviosa, pero rico, hace parte del retarme y de contar un poco todo lo que hemos hecho y lo que hemos construido en conjunto. Deya, para nosotros es un placer tenerte acá. Creo que uno de los temas más importantes a hoy que están teniendo las organizaciones es hablar del liderazgo y cómo se lidera desde el ser. Y quién más que ustedes para contarnos desde el proyecto tan lindo que han hecho este último año sobre Líder 5. Y para nosotros es un privilegio que ustedes nos puedan acompañar y claramente hacer parte de ese proyecto. Entonces te agradezco mucho que nos estés acompañando en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, perfecto. Entonces, para entrar un poco en la conversación, hay algo muy importante y es, hoy las compañías están transformando el liderazgo y están hablando desde un liderazgo desde el ser, de un liderazgo transformacional, de un liderazgo transaccional, pero a veces pasa que en esa búsqueda de competencias, de capacidades, nos quedamos un poco cortos desde el ser y es en qué nos debemos enfocar. Entonces, quiero comenzar este espacio y es cómo ustedes y cómo se origina Líder 5, de dónde surge esa construcción, esa metodología y ese nombre que a mí particularmente me parece espectacular. Quiero que nos cuentes un poco sobre ese proyecto. Listo, Ana, para empezar a hablar de Líder 5, considero importante contar un poquito de dónde nace, y eso es un poquito más allá la historia de STOP. Y nace con el fundador, con don Alberto Rivera, que es un líder ejemplar. Y es un líder que hoy está aún vigente en nuestra cultura y en nuestra historia, y él es el inspirador principal para poder empezar a construir algo diferente. Y su liderazgo siempre nos ha hablado desde algo muy honesto y desde un tema de conciencia, pero una conciencia que vaya mirada desde lo que es un ser humano versus el camino que forja, y habla también mucho de los sueños. Entonces, cuando miramos todo esto que hoy está implícito en nuestra cultura y que era necesario empezar a movilizarlo de forma distinta, es que nace Líder 5, porque también identificamos que tenemos muy buenos resultados, pero que faltaba de esos buenos resultados, y era darle un foco desde el ser, desde lo que hoy nos caracteriza como empresa y desde lo que nos estamos soñando. Y ese soñarnos implica mirar desde lo que es la coherencia y desde lo que hoy nos deja dentro de su legado y de su huella toda la historia de él. Perfecto, ya escuchándote un poco, y es, ¿tú qué consideras que hoy está pasando en las organizaciones y en ustedes también como organización que los llevó a replantearse esa parte del liderazgo y enfocarlo desde una parte más desde la conexión, desde la coherencia de la conversación? ¿Tú qué consideras que hoy estaba faltando que los lleva también a repensarlo? Mira, nosotros lo miramos desde un tema de necesidad y desde un tema de que teníamos que cambiar algo. Era más que lo queríamos vincular a esa historia y a esa raíz. Y ahí surge y nace algo muy importante, y es la palabra conexión. ¿Y qué significa conexión para nosotros? Entonces, para nosotros significa conectar con el otro, cómo vemos al otro y cómo también ese otro y ese líder se conecta con el propósito de la organización. Entonces es ahí donde todo toma sentido y donde el Líder 5 toma una fuerza tan importante que empieza a generar cambios dentro del proceso y con los líderes, que es el resultado que hoy estamos contando. Y en ese resultado de ella, que me parece muy interesante, y es, uno siempre que empieza a replantear de alguna idea, parte de algo que desea solucionar, que los llevó también a identificar qué podemos solucionar con Líder 5, qué se replanteaban dentro de esas ideas que hoy podían resolver o hoy están resolviendo claramente con ese proyecto. Mira, nada más que resolver, siento que era necesario identificar cómo acompañábamos, identificar cómo desarrollábamos, identificar cómo podíamos hacer equipos transformacionales y diferentes que nos permitieran y nos ayudaran a generar una cultura mucho más potente, con mucha más fuerza
y con mucha más coherencia a lo que es el legado de don Alberto. Entonces por eso sale también Líder 5, y Líder 5 está muy notado y muy destinado en un acróstico que tenemos, y ese acróstico apunta a lo que es innovación, a lo que es cercanía, que somos seres nobles, optimistas y creativos. Eso significa 5. Entonces, más allá de eso, es cómo esa línea de tiempo hoy juega en esos líderes que son jóvenes, que han tenido equipos a cargo, pero que entre su tarea muchas veces se nos olvida ser seres. Y para poder acompañar a equipos hay que tener una mirada 360, desde el ser, el hacer, pero cómo eso genera un impacto en todo el proceso organizacional. Tú aquí dices algo que me parece muy importante, y es esa práctica de liderar desde el ser. ¿Qué retos también ha traído para usted? En esa parte, cuando yo digo, bueno, yo lidero desde el ser, me salgo un poco desde mi rol de líder, ¿cómo ha construido ese proceso dentro de la organización? Mira, ha sido un cambio con demasiada importancia y con una trazabilidad mágica, para nombrártelo de una manera distinta y mística, que es algo que también nos caracteriza, porque decidimos que no fuera un proceso evaluativo y no lo nombramos así. De hecho, lo nombramos de una manera en que queríamos acompañar y desarrollar todo lo que hoy tenías tan latente y tan potente, pero que dentro del proceso humano también hay oportunidades de mejora, ¿cierto? Y que todos los días estamos en un proceso de aprender y desaprender. Pero toma mucho más o cobra mucho más sentido cuando yo me logro ver e identificar, pero no desde el señalamiento, sino desde la conciencia, y haciendo como insight frente a ese cambio. Y desde ahí quisimos hacerlo distinto, cambiar un modelo no evaluativo sino conversacional, un modelo donde les permitiera darse cuenta pero hacerme cargo, un modelo que ellos mismos lograran ver y decir, pucha, sí, eso lo tengo y eso lo tengo que trabajar, y sí me había dado cuenta, pero pues estaba por allá, y más por allá es qué pasa de por allá. Y cuando lo empiezo a desmenuzar, es cómo se impactan los equipos, cómo los moviliza, cómo los conecto, o claramente cómo los desconecto de esa misma cultura. Entonces es ahí donde todo esto ha venido tomando una forma y un modo distinto. Esto es muy importante, Bella, porque tú hablas de algo que cobra sentido, y es cómo empezamos a tomar decisiones desde ese liderazgo, desde ese líder, desde el ser, desde la conciencia. Cómo ha modificado este proceso también, obviamente a la medida que se va haciendo como ese proceso de evolución, de retroalimentación, la manera en la que repiensan el tema de tomar decisiones, desde la conciencia que desde el rol específicamente de lo técnico. La invitación era tener líderes por tener líderes. La invitación era hacer líderes y construir equipos. Y ahí es donde la cultura realmente juega un papel importante, y es que nuestra cultura es cercana. Entonces necesitamos líderes cercanos, con capacidades de poder tener conversaciones con los equipos que sumaran, conversaciones de valor, conversaciones vulnerables, donde ellos se desnudaran y dijeran, estoy bien, pero también me falta por potencializar. Y desde esa misma conciencia y desde ese mismo hacerme cargo, poder decirle al equipo, hoy nos falta eso, pero podemos llegar a tal punto de esta manera. Pero no se hace solamente desde un resultado, porque cuando las organizaciones se empeñan solamente en cuidar el resultado, a la larga eso le saca factura en la cultura, porque empieza a haber un tema de rotación, un tema de deserción, un tema de mal clima laboral, y hoy decidimos como organización apuntarle, cuidar el talento y el ser, para que el resultado solito se movilizara, y se movilizara de gente feliz, gente que disfruta hacer su trabajo, gente que le apasiona estar en esto, y eso hoy nos lo dice los resultados con Magneto, y también los resultados que hemos tenido en encuestas pequeñas de clima que hemos hecho en los equipos de trabajo, donde nos afianza que nuestra fidelización y nuestro engagement a las organizaciones o a las empresas, pues como tal, en especial Stop, es demasiado marcado. Qué bueno, Bella, que tocas este tema, porque se me surgen dos preguntas importantes, y es, cuando empezamos a hacer mediciones de talento enfocados en liderazgo, en desarrollo y demás, esa estructura que empieza a tener de forma estratégica la medición del talento para Líder 5, ¿cómo empieza esa construcción? En la parte de la valoración, de esos insights que ustedes lograron decir, de esta manera vamos a estructurar esta medición, ¿cómo fue esa metodología y qué lo llevó también a replantear de esa forma? Quisimos que fuera diferencial, y nuestra base fue
la estrategia sin dejar el resultado a un lado, claramente, pero trayendo muy a colación quiénes somos. Y ese quiénes somos es lo que nos vuelve transversal a lo que nos identifica. Y cuando empezamos con estas devoluciones y cuando empezamos a crear todo el programa, como te lo decía ahorita, dijimos, no va a ser una evaluación, va a ser un acompañamiento. Entonces se volvió ganador porque los líderes decidieron hacerlo también muy honestamente, sacar el tiempo, el espacio, el momento, y que entre los resultados en general nos fue súper bien. O sea, si vemos, hoy podríamos decir que fuimos muy exitosos al identificar y conocer que nuestros líderes en su mayoría son líderes con un potencial alto para desarrollar y acompañar y para mantenerlos, porque son líderes con muchas competencias, habilidades. Entonces, con base a ese resultado, también nos dimos cuenta que había que sensibilizar el proceso, porque ya habíamos logrado que ellos se engancharan y se engancharan desde un proceso de acompañar. Entonces no quisimos entregarle el resultado, como toma, mira, este es tu informe y hace parte de lo que tenemos que construir, ya te va a llegar el plan de desarrollo. Nos tomamos y nos dimos a la tarea de valorar a la persona que estaba al frente de nosotros como un profesional que le estaba entregando tiempo a la organización, pero más allá de eso, le estaba entregando su ser y su valentía y su corazón y su amor a personas. Entonces nos sentamos con cada una de esas personas y le hicimos una evaluación personalizada, una evaluación individual que fuera real y que a esa persona le permitiera desde el discurso decirnos, sí, es real, me falta esto para mi equipo, me falta esto por aprender, no me he sentido bien, hoy he tenido desconexiones y a nivel emocional esto me mueve. Entonces cuando uno empieza a tener conversaciones distintas, sin señalar, sino desde la construcción, la misma persona te va dando el camino de acompañamiento. Entonces nos pasó que con estos casi 80 líderes que evaluamos a nivel nacional, fue uno a uno, que fue una tarea muy ardua, impresionante, que también fue una tarea donde lloramos, aprendimos, escuchamos, gente altamente movilizada también, pero ahí era donde estaba el ejercicio ganador, y era que cada uno se lograra conectar con lo que entregó allá, pero también con lo que le estábamos entregando como organización. Qué bueno de ella. Acá algo muy importante es, en estos procesos, cuando dentro de las culturas ustedes tienen algo muy marcado y es el ser, creo que es uno de los valores más grandes que hemos podido identificar de ustedes como organización a la medida que hemos tenido esta relación también de coequiperos. Y algo muy importante es cuando yo elijo trabajar con herramientas también, que la idea no es dejarlas en una evaluación, como tú lo decías, en una valoración, sino cuando incorporo temas, en este caso, Talent Map, WPI, que fueron dos herramientas que nos acompañaron en este proyecto, enfocados en la personalidad, en ese comportamiento, en todo el tema socioemocional. ¿Cómo crees tú que esto logró también impactar el proceso? Y se dibuja un poco todo el tema solo de una evaluación, sino cómo es una valoración de acompañamiento también desde lo que ustedes hoy necesitaban como organización. Y yo creo que el éxito total de los resultados que hemos nombrado, de las acciones, de los comportamientos y de los feedback, también va muy en línea con el acompañamiento que tuvimos de Magneto, ¿cierto? Porque si bien nos entregaban las pruebas y nos hacían todo el proceso, pero el hecho de que se sentaron con nosotros, entendieron nuestra cultura, entendieron lo que soñábamos, cómo queríamos llegar a la gente, de generar espacios de sensibilización, de aclarar dudas y preguntas, eso hizo que fuera mucho más fiable el proceso a la hora de poder empezar a generar esos espacios con ellos. Entonces creo que ahí fue el inicio de algo tan grande y la continuidad, porque claramente no hemos terminado, estamos en un proceso de evolución, acompañamiento con coaching, estamos ya generando un plan de formación donde la idea es acompañar desde dos aristas, el ser y el hacer, que también es la base que nos caracteriza como organización, y poder dar muchísimas más herramientas que les permitan a ellos seguir siendo visibles a los equipos de trabajo y al resultado y la necesidad del negocio. Qué bueno de ella. Y acá algo muy importante y es en los proyectos que se hacen de movilidad, de liderazgo, la retroalimentación creo que entra en un juego muy importante, y que hablabas de un tema de coaching. Dentro de toda esa estructura con los equipos, cuando empiezan a revisar las valoraciones, ese nivel de resultado que también obtienen de los diferentes tópicos que se haya
obtenido desde este proceso, y es cómo las personas lograron empezar a identificar esos resultados, cómo lo han sentido, cómo creen ustedes que qué les puede dejar en el resultado a ustedes también desde la retroalimentación de los colaboradores. Claro que sí. Mira, ha sido, te lo voy a poner una palabra de pronto muy coloquial, pero también define mucho mi estilo de liderazgo y lo que es un poco esto, y ha sido bacanísimo. O sea, poder encontrar personas que son rígidas normalmente en su hacer, pero que en ese espacio se vulneran, y más allá de vulnerarse nos dicen, tienen razón, yo lo había identificado, pero no sabía cómo transitarlo, porque no tengo las herramientas, o porque nunca había tenido una conversación tan honesta y tan directa que me permitiera ser mucho más consciente de todo eso. Les agradezco inmensamente por el tiempo, les agradezco inmensamente por acompañarme. Entonces son una cantidad de emociones que se viven, personas que llegan al espacio altamente asustados, también lo puedo decir, porque somos seres humanos y somos una bola de emociones, y el hecho de que te citen a decir te voy a generar un feedback, pero que implica un feedback, ¿cierto? Entonces cuando llegan como respirando nerviosos, y a medida que se va dando la conversación, su conclusión es, pues yo nunca había tenido una evolución a este nivel, porque cuando uno presenta un proceso de selección, muchas gracias, no fuiste la persona seleccionada, pero más allá nunca me dicen que tengo que mejorar o de qué me tengo que hacer cargo. Y cuando estás en una organización también pasa que te evaluaron, te hicieron una evaluación de desempeño, te hicieron una evaluación X o Y para medir algún aspecto necesario, no hay devoluciones tan directas o devoluciones que generen valor distinto. Entonces ha sido un espacio muy ganador que siento que ha generado muchísimo más compromiso al que había y muchísimo más claridad de lo que significa ser líder 5 en las empresas Top Jeans. Y eso es muy importante porque después de esta valoración, cuando nos enfocamos en desarrollo, hay algo muy importante, y es, si bien todas las estructuras desde el ser, y la idea también es conectar las personas con ese propósito, los resultados son evidentes. Y claramente aquí es muy importante, y es cómo les permitieron a ustedes estos resultados construir esa parte de coaching y demás. ¿Qué tópicos ustedes lograron identificar para empezar esa parte de acompañamiento que es más grupal, o es de coaching, o esas formaciones? Esos resultados, ¿qué les permitió visualizar en ese sentido? Y mira, sí tenemos oportunidades de mejoras claras, ¿cierto? La principal es una competencia que yo siento que así la estudies, la practiques y la trabajes, es de mucha conciencia y de mucha empatía conmigo y con el otro, y es la comunicación. La comunicación tiene una cantidad de aristas impresionantes que cuando la desmenuzas es como, ¿qué es la comunicación y cómo el otro percibe? Entonces es uno de los tópicos que claramente tenemos que trabajar. El manejo de conflictos, ¿cierto? Nuestros líderes, si bien son líderes cercanos, líderes conversadores, líderes que se apasionan y hacen parte de nuestra cultura, dentro de esa misma cercanía y familiaridad, a veces nos dificulta identificar qué es una conversación muy bien de amigos, pero también una conversación donde ya hay elementos distintos, donde yo me tengo que responsabilizar de que no todo está bien. Y por último y no menos importante es el fortalecimiento del tema de manejo de emociones, que también parte de esa misma cultura, que es como tan parchada y tan bien, pero que a veces la emocionalidad nos juega malos momentos y se queda patinando en el proceso. Entonces esos son nuestros 3 frentes principales para poder generar pues como el tema de desarrollo y poder pues cerrar brechas importantes que nos permitan seguir navegando en el proceso. Bueno, primero te agradezco también siempre la apertura para contarnos referente a la organización y cómo se está moviendo hoy. Creo que tocas algo muy importante, y es cuando empezamos a hablar de qué habilidades, qué capacidades empezamos a valorar en las organizaciones. Creo que hoy uno de los tópicos más importantes del tema de las habilidades socioemocionales. Eso va de la mano con el comportamiento, con la personalidad, y yo creo que las compañías han tratado de desarrollar muchos procesos que también nos permiten visualizarlo desde un tema más observacional,
pero cómo las mediciones desde valoraciones del talento nos permite tener un resultado más tangible para poder identificar el nivel de desarrollo en el que nos debemos empezar a enfocar en diferentes habilidades. Entonces creo que es muy interesante porque claramente seguro en lo técnico tienen muchas capacidades y han trabajado para que así sea el éxito de su organización, pero enfocar en esas partes a nivel socioemocional también les permite, claro, desde lo socioemocional, soy persona y me conecto con la cultura, y esto me lleva a algo muy importante, y es cuando yo escucho la cultura Modo 5 que va desde el liderazgo, ¿cómo tú hoy nos puedes decir otras organizaciones por qué enfocarse en ese liderazgo, por qué darle un nombre a ese liderazgo, darle unas capacidades o unas aristas específicamente a ese proceso de liderar? ¿Cómo podrías recomendar en ese sentido a otras empresas hacerlo? Mira, Ana, yo lo tomaría de dos maneras. Y uno es conocer su gente y conocer sus líderes, ¿cierto? Y no desde el proceso, porque el proceso es lindo y ya está escrito. Y a la larga me da un resultado porque debo cumplir unos indicadores. Pero más allá de eso es entender quién es mi líder, qué le gusta, cómo lo hace, qué le apasiona, qué lo moviliza de estar acá. Y cuando logras tener esa mirada diferencial desde lo que es el ser y el hacer, ahí te va a permitir empezar a enfocar un proceso de liderazgo mucho más consciente y mucho más basado en la necesidad. Y lo otro es qué liderazgo queremos para nuestra organización, ¿cierto? O cuál liderazgo es el que más se acopla a nuestra cultura, identificando rituales, patrones y comportamientos que ya están ahí impregnados. Y con base a eso van a poder empezar a generar un camino de crecimiento importante que te va a permitir tener una mirada transformacional distinta de tus procesos y entender que a la larga el negocio se va a movilizar solo si trabajas personas. Eso me parece muy interesante. Hay algunas de las cosas que hacer partícipe de este proyecto me pareció muy interesante, y yo creo que hay muchos temas de sensibilización. Y yo decía ahorita que hablábamos, cuando íbamos a empezar el episodio, hay temas que me parecen muy significativos, y yo creo que ustedes se tomaron el tiempo en la parte de la sensibilización. Y hoy que tenemos por acá este regalo que es mío, y me parece maravilloso hacer parte del Líder 5, cómo las personas tomaron en cuenta la parte de la sensibilización de este proyecto de desarrollo, y esos líderes en la construcción de esas palabras, de lo que los lleva a ustedes a hoy identificar su Líder 5, cómo fue esa visual. Ya, al principio teníamos también mucho temor, o sea, ¿cómo salimos? Si bien somos muy cercanos, pero tampoco queremos dejar un mensaje de tergiversarlo, la importancia del modelo de Líder 5. Entonces empecé a buscar estrategias con mi equipo de trabajo, que es un equipo altamente comprometido y apasionado con lo que hacemos. ¿Cómo podríamos llegar a la gente de forma distinta? Y entendimos que la manera de llegar a la gente de manera distinta es tocar fibras y es generar momentos y experiencias que le generen una recordación, y no desde la misma organización, sino desde cómo puedo conectar con el otro, desde su emoción y desde todas sus instancias de vida. Entonces fueron muchos momentos. Claramente lo que estás mostrando fue uno de esos. Es un oráculo que hicimos para darle herramientas al líder. Entonces hay líderes que les cuesta llegar a generar un espacio de conversación con su equipo, cómo amanecieron, cómo están. Entonces ahí encuentran rompehielos, encuentran preguntas muy profundas de su infancia, de su proyecto de vida, preguntas también que los lleva a salirse de su zona de confort o de su día normalito en una parte de la oficina. Entonces eso ha hecho que de una u otra manera las personas digan, wow, hay algo distinto, no solamente es el proceso. Eso fue una parte de eso. Y en general la sensibilización siempre fue buscada desde el amor, o sea, mirar cómo podríamos dejar un valor distinto no solo en los líderes, sino en todas las personas que impactan lo que es un tema de liderazgo. Entonces siempre llevábamos personas que hablaran desde la necesidad, teníamos conversaciones iniciales con esas personas para poderles decir, nos soñamos esto, esta es nuestra cultura, así son nuestros líderes, esto es lo que hay. Y el entender y el generar ese tipo de evoluciones y de conocimiento ha hecho que sea un proceso demasiado integral y que se estén dando estos resultados. Perfecto. Y aquí hablando en la parte de resultados, y es
Todos estos procesos deben tener un impacto, claramente en el ser, en el saber claramente para su desarrollo, pero también como a nivel organizacional esto impacta temas de rentabilidad, de negocios, de inversión y demás, y es hoy en este proyecto también de evolución, de capacitaciones y demás, el objetivo también a nivel de negocio como organización, si hoy eso fuese una conversación para vicepresidentes de otras empresas, y es qué hacer, qué esperan también a nivel de esa rentabilidad que puede tener este tipo de proyectos en la organización. Mira, Ani, ¿qué esperamos? Claramente, si lo veo desde el número, es un resultado, ¿cierto? Pero como eso no nos caracteriza directamente, y si bien hoy el resultado importa, la economía del país también nos lleva a repensarnos en muchas aristas. El tema también hoy político. Sin embargo, consideramos que uno de los focos para ese resultado, la base, es nuestro propósito de organización. ¿Y cuál es nuestro propósito? Es que todo lo que hagamos sea para el beneficio de los demás. Y ahí está claro y está muy tangible cómo nos seguimos moviendo. Y el resultado solito se está dando a medida que seguimos acompañando a las personas. Y no solamente son a los líderes, porque también acompañamos a los equipos, desde la emocionalidad, desde cómo se están sintiendo. Hoy tenemos programas al interior del equipo de talento y cultura, donde tenemos intervenciones de equipo, donde también escuchamos sus necesidades, donde también hoy ellos nos alzan la mano y decimos, es el líder que hoy tenemos nos genera angustia, o el líder que hoy tenemos no nos está hablando de la manera en que nos habla la cultura. Y ahí entramos también a intervenir, a generar planes de acción, a hacer devoluciones y a construir ya como equipo, no solamente el líder, sino al equipo, qué nos falta y qué podríamos llegar a hacer. Entonces, teniendo todo eso y dando esa tranquilidad y esa base de que estás en una empresa que se preocupa por ti, cómo estás, cómo te sientes, lo otro se mueve solo. Y claramente sí tenemos oportunidades de mejora y de seguir pues como en muchos otros caminos, tanto del resultado del negocio como desde la misma cultura, pero lo que hoy se ha formado y lo que hoy se siente y se vive en nuestra organización, lo puedo decir que es altamente místico. Qué bueno escucharte decir eso, y yo siento que todos los procesos tienen que tener un resultado, y eso va por default en cada proyecto, ¿cierto?, en el que nos incorporamos desde talento humano, pero claramente el conectarlo con todo lo que hemos conversado el día de hoy en cuanto al ser hace que esos resultados también sean muy motivacionales. Y claramente cuando hablamos de cómo yo movilizo a una persona desde su personalidad basado en su aspiración y que realmente se conecte con ese compromiso organizacional, eso nos deja resultados que son directos: la retención, el compromiso, la efectividad que va desde ese proyecto, y seguramente en otra próxima ocasión, cuando ya conversemos de ese cierre, eso también va a entrar dentro de esos resultados. De ya para cerrar un poco, y es si a hoy las compañías se quieren enfocar en un proceso de liderazgo y de medición de talento este año, ¿qué recomendaciones tú les darías? No, simplemente es conocer su gente, conocer su equipo, conocer su cultura y poderlo mirar desde esos dos puntos. El éxito es el hacer y el ser, y eso es igual a impacto, y el impacto abarca todo lo que es el resultado de una organización y todo lo que hay inmerso en el negocio, en el tema financiero, en el tema de las mismas personas. Entonces ahí estaría la totalidad de lo que puede ser algo diferente para mirar al líder. Perfecto, Deya, te agradecemos mucho este espacio, que nos hayas compartido tu experiencia, que impulsemos a que las organizaciones también empiecen a mirar esta estrategia desde el liderazgo, desde el ser. Para nosotros también es un placer acompañarte en estas mediciones y claramente contar con tu compañía en este proceso. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por reiterar que vale la pena seguir construyendo país y organizaciones, y que vale la pena seguir siendo disruptivos y creativos para acompañar al ser. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Deya.